Eh, Qué gozo es que hoy podamos estar juntos, reunidos, para con gozo aterrizar con la carta que hemos estado estudiando, carta a los Gálatas. Triste a la vez, en lo personal me siento triste porque Gálatas es una carta maravillosa, una carta excelente, una carta que creo que levanta nuestra mirada a Cristo Jesús y hace que quitemos esa mirada en lo que yo puedo hacer, en lo que el mundo me ofrece, en las capacidades, y me redirige a poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dicho esto, hoy vamos a terminar con los versículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Teniendo en cuenta que esta es la segunda parte del domingo antepasado, que vimos los versículos 11, 12, 13 y 14 y 13, digamos hasta el 13. Así es que usted se estará familiarizando con ese sermón con el día de hoy. Así es que vámonos a Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículos del 14 al 17. Cuando usted lo encuentre, contéstenos con un fuerte amén para que vaya siguiéndonos en la lectura de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Si no, pues lo tenemos en las pantallas cuando aparezca. Dice la palabra de Dios así como está escrito. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oramos, iglesia. Padre, en este momento te damos gracias por este maravilloso privilegio que nos das de estar juntos como iglesia para elevar estas alabanzas que hemos cantado, para decirte que te amamos, que derramamos nuestra alma en adoración, para rendir este culto ante aquel que lo dio todo por nosotros. Cristo Jesús, gracias por todos los hermanos que hoy estamos en este lugar, aquellos que por alguna razón no pudieron llegar. Tú conoces sus corazones, tú conoces la situación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Esta semana, antes de empezar, estuvimos con la familia Maldonado, nuestro hermano José Eduardo y su esposa, en el funeral de la mamá de la esposa de nuestro hermano José. Una hermana que había estado con nosotros por bastante tiempo y que Dios quiso llevarla. Está en la presencia del Señor, donde todos un día estaremos también. Nos dio el privilegio, un buen grupo de hermanos estuvimos, y lo hago público porque era parte de nuestro cuerpo, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nuestros hermanos son fieles congregantes los días domingos con nosotros. Así es que, mis amables hermanos, dicho esto, arrancamos con este mensaje en el cual vamos a terminar la carta a los Gálatas y pronto también empezaremos un maravilloso estudio que llenará nuestros corazones en el Antiguo Testamento. Y por qué no decirlo ya, empezaremos a estudiar los Salmos. Vamos a empezar a estudiar los Salmos, hermanos, donde creo que va a ser de mucha bendición. Yo estoy emocionado, estoy contento, porque los Salmos son cánticos que elevan
a Dios, elevados a Dios, hermano, desde un punto de vista, no se imagina. Estoy más que contento, estoy emocionado. Si es que son sentimientos encontrados, pues que estamos terminando la carta, pero arrancamos con algo muy bueno. Así es que, amados hermanos, arrancamos con este sermón. La cruz, la gloria de la cruz y el nuevo mundo en Cristo. La gloria de la cruz y el nuevo mundo en pasajes, o este pasaje que leímos de la carta a los Gálatas culmina en un clímax teológico que enfatiza la centralidad de la cruz y la transformación que ésta produce en la vida del creyente. Esta transformación, Pablo, después de denunciar a los judaizantes, aquellos que querían engañar por gloriarse en la carne y evitar la persecución por anunciar la cruz. Gálatas del 6 del versículo 13 lo leímos el domingo antepasado, que estos hermanos, con tal de evadir la persecución, porque implicaba amar la cruz y a Cristo Jesús, hacían otras cosas que estaban lejos del verdadero significado de Cristo y de la cruz. Y decían, no, es mejor de esta manera. No estamos lejos, como la mayor parte de las iglesias hoy en día, con tal de evitar las críticas, con tal de evitar el qué dirán, diluyen el mensaje y lo hacen acorde lo que el pueblo quiere escuchar, ¿verdad? Evalúan la situación de las familias, evalúan la situación de los congregantes, y para que todos se sientan bien, extienden un mensaje para levantarle el ánimo a todos. Es la triste realidad. Pero usted y yo aquí estamos reunidos para escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Y lo que Dios quiere que nosotros hoy escuchemos es palabra de Dios, independientemente que nos guste o nos duela o lo aceptemos o lo que sea. El punto es, ese es el mensaje. Entonces Pablo hace mención en esta carta, y él hace mención de la gloria de la cruz, la transformación de la nueva creación y las marcas al final que él menciona del sufrimiento por causa de Cristo y por causa de anunciar la cruz de Cristo. En este sermón, hermanos, quiero profundizar aspectos importantes, vinculándolos con pasajes paralelos y una aplicación confrontativa para nuestras vidas, ya que lo que poco nos gusta escuchar es que se nos diga lo que realmente debemos hacer, ¿verdad? Entonces, primero quiero centrarme en el mensaje de los versículos. El mensaje central de los versículos que Pablo nos quiso dejar. Entonces, el versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Si nosotros le ponemos atención al vocabulario de Pablo y miramos quién en sí era Pablo o quién fue Pablo, pudiéramos decir, Pablo tiene mucho de qué sacar pecho, ¿verdad? Pablo tiene mucho de qué decir, yo soy el apóstol Pablo. De hecho, en el currículum, él lo dice. Y él lo hace en forma de crítica. Le dice al resto de los apóstoles o de los que predicaban, si ustedes creen que por ser tal y tal persona son grandes o tienen mayor conocimiento, les dice Pablo, yo mucho más. Y les comienza a decir circuncidado al 8º día, y por ahí se va con su lista. Entonces dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme. Después de haber dicho esto, arrastramos este versículo y dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ojo a este detalle, porque este mensaje es chocante para los carnales. Este mensaje
es una bofetada para aquellos que dicen, pastor, fíjese que yo tengo 40 años en el Evangelio. ¿Y qué? ¿Y qué? Pastor, yo me gradué en las mejores universidades teológicas. ¿Y qué? Pastor, yo fundé o hice tantos ministerios. ¿Y qué? Pastor, yo me congrego todos los días que hay servicios en la iglesia, diezmo, ofrendo, hago esto, hago lo otro. ¿Y qué? Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. ¿Puede decirse usted estas palabras, hermanos? Diga, lejos esté de mí gloriarme. Si uno golpea el ego, golpea el ego, porque lo primero que usted dice es, bueno, ¿y el esfuerzo que yo hago por hacer esto y por hacer lo otro? Lejos esté de mí gloriarme. La exclusividad de la cruz como fuente de gloria. Pablo rechaza cualquier motivo de instancia personal, especialmente lo relacionado con los logros religiosos o los logros carnales, si los podemos llamar de esa forma, como los que promovían los judaizantes o los judíos. Versículos del 12 al 13. Su única gloria es la cruz, cosa que más adelante lo vamos a ver, para el ojo de los judaizantes era lo peor. Les recuerdo que en aquella época el objeto, la cruz, era lo más despreciado. Era lo más despreciado. Y de hecho, la cruz, que representa la redención lograda mediante el sacrificio de Jesús, es lo más glorioso, la cruz. Aunque despreciada en el mundo, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, Pablo lo resalta, que es el centro del plan redentor de Dios. El mundo lo desprecia, pero Pablo toma ese objeto y lo pone como el centro del plan redentor de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz se pagó la deuda de todo hombre y toda mujer, pecador, pecadora, que había ofendido la santidad del Dios Todopoderoso. Y eso había que saldarse sí o sí, hermanos. Ya sea con el castigo, con la ira de Dios en el día final, o sea, con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, el hombre será castigado si no se arrepiente, el hombre es justificado si se ha arrepentido. Punto final. No hay un intermedio. Y Pablo sigue diciendo, el mundo crucificado en la cruz. Lo dice en una de sus cartas, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La cruz no solo es la fuente de la salvación, sino que también establece la separación radical del creyente y el sistema corrupto del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo, todavía no estamos aquí. ¿Sabe qué dijo Jesús? No lo tengo aquí, pero sabe las palabras de Jesús cuando estaba orando al Padre. Padre, no te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes. ¿Guardes de qué? De las corrientes, de la corrupción, del pecado, de la maldad, de todo lo que este mundo ofrece. Y de hecho la frase el mundo me es crucificado denota que Pablo ha renunciado a valores. Escuche bien, ¿quién era el apóstol Pablo antes de ser llamado? Era un hombre respetado, un hombre con una alta estima ante la sociedad, hermanos, inminente. Para empezar,
educado a los pies de un gran rabino de aquel entonces, Gamaliel. Segundo, guardaba la ley como usted no tiene la mínima idea. Era celoso más que cualquier otro discípulo o apóstol. Odiaba a aquellos que se oponían a la ley acérrimamente, que los arrastraba y los exhibía públicamente para que el resto del mundo tuvieran miedo. Fue así como lo encontró el Señor. Fue así como lo encontró el Señor. Y Pablo, él hace la pronunciación o la frase que el mundo me es crucificado, denota que Pablo ha renunciado primeramente a sus valores, sus metas y deseos. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Primero, renunciar a mis valores, a mis metas. Hermanos, a mí me causa gozo cuando de repente hablando con algunos hermanos me dicen: pastor, yo hablé con mi patrón, hablé con mi jefe y le dije que yo un domingo no se lo trabajo más, porque mi prioridad es la iglesia. Hermanos, eso da gozo. Eso da gozo. Porque tenemos también todo lo contrario de muchos, que no se congregan ningún día de la semana y cuando puede vienen porque tienen que hacer el overtime o tienen que hacer labores. Y con esto no estoy diciendo que usted deje su trabajo, no estoy diciendo eso, sino que lo que estoy diciendo es que el Evangelio nos hace sabios para aprender a balancear nuestro tiempo. Primero, renuncio a mis valores, lo que hizo el apóstol Pablo. Metas y deseos terrenales. Pablo hace mención que él está crucificado al mundo. Esto implica que el mundo ya no ejerce influencia sobre Pablo y él no busca su aprobación. Este concepto básicamente lo que hace que resalte el tema de la muerte al viejo yo y a la nueva vida en Cristo Jesús, según Gálatas capítulo 2, versículo 20. De hecho, la cruz no es solo un símbolo de salvación, sino también la transformación radical del creyente. Hermanos, ¿usted ha escuchado alguna vez a algún hermano decir: hermanos, téngale paciencia al hermano, solo tiene 40 años en el Evangelio, él va a cambiar? Por favor, hermano. La Biblia dice que desde que creísteis, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe qué implica eso? Desde que creísteis, ese momento que partió, o ese acto que partió el tiempo en un antes y un después, dice: tú antes no eras hijo de Dios, pero que ahora eres hijo de Dios. Por ende, ya no actúas como actuabas antes, ahora actúas como hijo de Dios. Antes no eras salvo, ahora sos salvo. La gracia, la sangre de Cristo ha lavado tus pecados y tus deseos son santos. Por lo menos quiero pensar lo que lo son. Mis deseos son de exaltar al Señor. De hecho, este versículo invita a los creyentes a gloriarse únicamente en lo que Cristo ha hecho, rechazando cualquier tipo de autosuficiencia espiritual o dependencia de tradiciones religiosas externas. Recuerdo que en aquellos años, para los que quizás crecimos con abuelos religiosos, muchos de nuestros contemporáneos decían: no, es que yo sigo esto porque ahí me instruyeron mis padres. Así me enseñaron. Entonces yo voy a ser fiel a lo que ellos me enseñaron. Pablo dice: no, es en Cristo, no lo que estos quieren que tú hagas. Es en la cruz de Cristo. Entonces el versículo
15, voy más o menos explicando el mensaje que el pasaje nos quiere dar. Dice Pablo en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Algo que tenía un alto precio para el pueblo judío. Ay de aquel que no fuera circuncidado en el pueblo judío. Era tomado, era visto como inmundo, es decir, como un gentil. Y hace un tiempo atrás enseñábamos lo que significaba ser inmundo. Ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y este versículo tiene un poder, tiene un significado enormemente maravilloso. Es decir, el pueblo que ahora es la nueva creación es usted, soy yo, somos todos los que estamos aquí. Hermanos, para ser más simples, quitémonos de la mente la idea que muchas veces hemos manejado y decimos, pastor, pero es que ellos son el pueblo de Dios escogido. ¿Y acaso usted no es escogido? Le pregunto, pastor, es que ellos son bendecidos porque mire, son del pueblo de Israel. Hermanos, ¿acaso usted no es el pueblo de Dios escogido también? Hago la pregunta. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser, ¿qué iglesia? Hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es un privilegio. Ese es el privilegio que tiene tanto un judío regenerado como un gentil regenerado. Es el mismo privilegio porque Dios, a través de Cristo Jesús, de ambos pueblos hizo uno, derribando ese muro, esa división que los hacía a unos más y a otros inferiores. Dice Dios, no, quiero una iglesia, no dos pueblos, una iglesia. Entonces el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, es decir, ni aquellos que se creen judíos valen, ni la incircuncisión, ni aquellos que se creen que como no tienen la ley no la van a seguir, ni los que creen que tienen la ley, ni los que vale, sino los que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Estos son la nueva creación, estos son mi iglesia. Él hace un rechazo de la circuncisión como mérito salvador. La circuncisión, que era un elemento central en la ley mosaica y un distintivo de la identidad judía, era algo terrenal, algo terrenal. Y dice Pablo, no tienen valor alguno en Cristo. Tampoco la falta de circuncisión tiene peso. Es decir, como nosotros no estamos bajo la ley, entonces no tenemos condenación. Dice Pablo, no. Tanto ellos que se rigen bajo la ley, como ustedes que no están bajo la ley, no tienen peso. No tienen peso. La salvación no depende de obras externas, sino de la gracia divina y gloriosa de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Él elige, Él salva, Él perdona a quien Él quiere, cuando Él quiere y como a Él mejor le place llamarlos. No todos vamos a tener el llamado del apóstol Pablo. No todos vamos a tener el llamado de los discípulos. No todos somos pescadores para ser llamados como Pedro. No todos somos cobradores de impuestos. Pero sí todos tenemos el mismo llamado. Ven a mí, tal como estéis, trabajados, y yo los haré descansar. Dice el Señor. Ahora, Pablo rápidamente, él habla de la nueva creación como lo esencial. Pablo enfatiza que el verdadero significado es la transformación radical que ocurre en el creyente cuando éste está en Cristo. Y él la toma como la nueva creación, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y de hecho, este pasaje es el resultado de la regeneración del Espíritu Santo. A aquellos que nos gusta ser teológicos y hemos profundizado
en esta enseñanza acerca de la regeneración, entendemos que es el medio por el cual Dios nos pule, nos santifica, nos regenera para presentarnos ante su presencia. Quien renueva el corazón, la mente, el espíritu de una persona. Y aquí yo quiero hacer énfasis en un detalle importante. Dios no repara corazones. Dios no repara mentes. Dios cambia tu corazón completamente, que es lo que nos dice Ezequiel, ¿verdad? Y Él quitará ese corazón de piedra. Y sin que nos demos cuenta, interfiere quirúrgicamente insertando un corazón de carne, cuyo corazón es receptible a la voz del buen pastor. Teniendo ese corazón, ahora escuchamos la voz del buen pastor y reconocemos que es nuestro pastor porque tenemos una nueva naturaleza, la cual nos hace llamarle al buen pastor Abba Padre y buen Señor. Este versículo, iglesia, confronta cualquier forma de legalismo, recordando que los ritos o tradiciones externos no tienen valor en cuanto a la transformación genuina. En la práctica, los cristianos debemos enfocarnos en el fruto del Espíritu como evidencia de la nueva creación, en lugar de confiar en méritos religiosos que nos llevan a hacer cosas indebidas. Y el versículo 16, y a todos, hay que ver esto. A todos. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea en ellos. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel y al Israel de Dios. Ay, hermano, cuánta tergiversión ha habido sobre este versículo. La regla aquí mencionada se refiere a la verdad de declarar. La importancia de la nueva creación sobre los rituales. Los que anden conforme a esta regla son aquellos que viven en conformidad con el Evangelio, lo que Pablo les ha enseñado de la gracia y no en el legalismo que querían exponer o que querían infiltrar. Dice, a estos la paz es la reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 5:1. Y la misericordia es la expresión del favor inmerecido de Dios hacia su pueblo. Un tips teológico. Cuando alguien le pregunta, ¿qué significa misericordia? Bueno, esa es la expresión del favor inmerecido de Dios para nosotros. Para nosotros. ¿Quién de nosotros aquí merecíamos el favor de Dios? Nadie. ¿O hay alguien aquí que merecía el favor de Dios? ¿No? De hecho, este término, el Israel de Dios, es ampliamente debatido. Ay, ¿cuántos teólogos se dan duro por el término que Pablo utiliza aquí en este versículo? En el contexto de Gálatas, parece referirse a los creyentes fieles redimidos con la sangre del Cordero. Tanto judíos como gentiles, que son parte del verdadero pueblo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 7 y versículo 29. Es decir, Pablo redefine el contexto de Israel. Asienta una verdad inamovible. Es decir, se lo explico de esta manera, lo que hace es cimentar una verdad para que el pueblo escogido de Dios entienda que no es
un pueblo étnico, sino la comunidad redimida por la sangre del Cordero, Hijo de Dios. Este versículo enseña que la verdadera permanencia al pueblo de Dios, o la verdadera pertenencia al pueblo de Dios, no depende de genealogía o rituales, sino de la ley y la transformación espiritual. Y el versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia. Aquí Pablo lo que hace es sentar un precedente. Les he dicho todo. Les he explicado el evangelio. Les he dicho que esto no tiene nada que ver con méritos humanos. Entonces, habiéndoles dicho todo esto, lo que la carta de los Gálatas dice, ahora nadie me moleste, déjenme en paz. Ya les he dicho todo, no me molesten más. Si no, miren lo que dice el versículo: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, no me molesten más, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, lo que yo digo, lo vivo. Ustedes le ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Yo no. Lo que yo les he enseñado, yo traigo. Así que no me molesten más. No me molesten más. Dicho esto, quiero entonces que entremos a nuestro sermón. Este es el mensaje mensaje central de este pasaje. La cruz como la única gloria del cristiano. Pablo comienza en el versículo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Es decir, la cruz, símbolo de la humillación, pero también de la exaltación que Pablo ahora nos está mostrando. Es decir, para el mundo es humillante que alguien vaya a la cruz. Para nosotros, este es el punto de exaltación más glorioso que podemos tener. De hecho, hermanos, ¿usted sabía que en la cultura grecorromana la cruz era un instrumento de vergüenza? De vergüenza. ¿Sabe para quién estaba reservado ese instrumento? Para criminales, para traidores, para hacedores de maldad. Póngale atención a esto. Si en el mundo grecorromano, número 2, reservado para criminales y para traidores, ¿qué hace Jesús ahí? Pasó. Podemos recordar aquel momento que cuando el Mesías, Hijo de Dios, iba entrando a la ciudad, todo mundo le tiró palmas, le puso alfombras, parafraseando, para que Jesús caminara. Mientras que la multitud gritaba con voz al cuello: bendito el que viene, el Hijo de David, bendito el que viene, hosana en las alturas. Jesús era aclamado, Jesús era exaltado por el pueblo. Y esto me deja un mensaje, hermanos, muy, pero muy fundamental. No todo el que le dice Señor, Señor, le busca, le adora, porque es un hijo de Dios.
Muchos pueden levantar las manos y decir, Hosana al Altísimo, bendito el que viene. Y el día de mañana estar gritando, crucifícale, crucifícale. Porque no. La cruz, símbolo de humillación. ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Sabe qué es lo que hace Jesús ahí? Tomando el lugar que tú y yo debíamos tomar. Eras tú quien debía cargar esa cruz. Eras tú, era yo quien debía recibir esas escupidas durante la vía dolorosa. Eras tú y yo quienes debíamos caminar con el peso de la cruz, llegar hasta ese lugar llamado el Gólgota y ser crucificado por la crueldad de nuestros pecados ante el Dios Todopoderoso. Eras tú, era yo quien debía recibir las escupidas con todo el peso de la ley, porque éramos nosotros, fuimos nosotros los que negamos, fuimos nosotros los que traicionamos, fuimos nosotros los que le dimos la espalda al Dios Todopoderoso y decidimos nuestros deseos, obedecer nuestros deseos que ofendían la santidad del Dios Todopoderoso. Éramos nosotros, no Cristo Jesús. Mas sin embargo, Cristo Jesús ahí recibe el castigo como criminal, como traidor. ¿Acaso no fue esa una de las acusaciones que le hicieron los escribas y los fariseos a Jesús? Traidor. Tanto así que a quien en verdad era un verdadero traidor y criminal, ellos querían que lo soltaran. Pilato está ante el pueblo y le dice, bueno, y entonces, ¿a quién quieren que le suelte? Como también era costumbre que en esa fecha el encargado liberaba a uno de sus esclavos, a alguien que iba a ser condenado. El pueblo que había gritado Hosana al Altísimo comienza a gritar, crucifícale, crucifícale. A Barrabás libera, pero a este crucifíquele, a este mátalo. Hermanos, y sin darse cuenta el poder de las palabras, ellos inclusive gritaron que esa sangre caiga sobre nosotros. ¿Sabe lo que esto significa, hermanos? Esto implica que en aquel día el peso, el furor de la ira de Dios, el furor del que nos habla el libro de Nahum, caerá sobre estos pecadores. La condenación está sobre ellos. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque despreciaste al Hijo de Dios. Porque despreciaste al varón perfecto, quebrantado, molido, como nos dice Isaías. Y lo desechaste. Y pediste que liberaran a uno de los criminales, pero al que no había cometido pecado, tú, oh pueblo, gritabas, suéltalo, y a este inocente, crucifícalo. Pablo declara que es en su única fuente, que esta es su única fuente de gloria. Lo que Cristo Jesús usó para que la ira de Dios cayera sobre él, ese instrumento que Cristo usó para que la ira del Padre cayera sobre él, ahora me voy a gloriar también
en ese instrumento. Yo me voy a gloriar en ello. Y por esa razón es que ahora Pablo está diciendo, ninguno de ustedes me cause problemas. Porque así como Cristo sufrió en la cruz, yo traigo esas marcas en mi espalda. Así como Jesús, el Hijo de Dios, fue azotado, fue escupido, fue puesto, muerto en ese lugar, así yo también llevo esas marcas en mi espalda. Y ahora el apóstol Pablo, habiendo entendido esto, gritaba a los cuatro vientos diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué importa lo que el mundo piense? ¿Qué importa lo que el mundo vea en ti? ¿Qué importa cómo el mundo te vea? No te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Gloria a Dios por ello. Alabado sea el nombre del Señor, porque si Cristo Jesús, siendo el olivo verdadero, el olivo real, sufrió, hermanos, el mundo también nos atacará a nosotros. Créame. Créame que sí, y vamos a sufrirlo. Y gocémonos en el Señor cuando este mundo nos vea de menos. Y gocémonos en el Señor cuando este mundo nos vea que somos inferiores a ellos, que no nos parecemos a ellos, porque en verdad tienen razón, no somos parte de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo. Basta de querer seguir las corrientes de este mundo. Sigamos, veamos a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, Pablo sigue diciendo la cruz como el cumplimiento, y por eso la amo. En la cruz Dios manifestó su justicia, pero también Dios manifestó su amor. Es decir, en la cruz Dios nos justifica. En la cruz. En la cruz Dios mostró su ira. En la cruz Dios derramó todo el peso de su ira sobre su Hijo. Tanto así que su Hijo sentía y sintió en su carne propia el peso de la ira de su Padre, que mirando al cielo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese momento también su amor espléndido fue expuesto en todos los aspectos, y también dijo Cristo Jesús, Padre, consumado es, la deuda ha sido cancelada. Tu deuda fue cancelada en la cruz del Calvario. Los pecados que tú y yo habíamos cometeremos, Cristo Jesús los cargó en su cuerpo. Dios los castigó sobre él. Ahí se hizo justicia, pero también se mostró el gran amor que Dios tiene por su pueblo. En Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Cristo, quien no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso, iglesia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Y Pablo sigue diciendo en este maravilloso pasaje, la cruz, poder y sabiduría de Dios. Oiga, esto no es coherente para el mundo. Esto no es coherente para el mundo. Para el mundo la cruz era una vergüenza. Lastimosamente, ahora en estos días, la gente carga una en el pecho, la pone en sus casas, la pone en sus carros, pero muchos de ellos no entienden el verdadero significado de esa cruz. No lo entienden. Pablo dice, o Pablo afirma que para los judíos la cruz era un tropezadero. Y para los gentiles, locura. Es que sí, hermanos, ¿cómo es posible que si Jesús, hablando de una perspectiva judía, gentil,
¿Cómo es posible que si Jesús era el Hijo de Dios, quiera morir en una cruz? Dicen los gentiles, eso es locura. Si dice que no ha cometido pecado, ¿cómo es posible que quiera subir a un instrumento que es vergüenza? Está loco. Los judíos, no percibimos eso, no lo aceptamos. Es tropezadero, dice Pablo. Pero para los llamados, para usted, para mí, dice Pablo, es poder y sabiduría de Dios. Es gloriosa, es hermosa, porque fue ahí donde tú y yo fuimos perdonados, liberados, amados, justificados. Y fue ahí donde Dios, el Padre, que tú y yo fuéramos su familia, nos acercó como la gallina junto a los polluelos, y fue ahí donde se partió el tiempo en un antes y un después, de condenados a ser justificados, de odiados a ser amados, de ver visto de menos a ser como la niña de sus ojos. Fue ahí donde el velo se partió y nos dio entrada directa para que pudiéramos hablar con nuestro Padre sin necesidad de un intermediario meramente humano, porque el intermediario perfecto en ese momento fue Cristo Jesús de una vez y para siempre. La cruz era el tropezadero para los judíos, para los gentiles locura, pero para usted y para mí la cruz es lo más maravilloso. Entonces el apóstol Pablo dice, en ella me voy a gloriar, en ella solamente. Lo que el mundo desprecia, Dios ha exaltado. Lo que el mundo desprecia, Dios ha exaltado. Y Pablo sigue con su mensaje, la cruz como ruptura con el mundo. La declaración de Pablo, de hecho, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, en Gálatas 6:14, lo que indica es una separación radical entre los valores corruptos de este sistema y el creyente. Una separación radical entre los valores corruptos de este sistema y el creyente. El mundo crucificado a mí, el sistema de valores mundanos, dominado por el pecado, pierde su atractivo para el creyente. Espero que si tú eres un hijo de Dios, el mundo no sea un atractivo para ti. Porque si el mundo te parece atractivo, tú estás en serios problemas. Y déjame decirte algo, hermano. Tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. Si el mundo te parece bonito, si el mundo te parece bueno, si el mundo es atractivo para ti, tú necesitas nacer de nuevo, por mucho que digas que sos creyente. No puedes vivir y amar los placeres de este mundo. No puedes decir que eres creyente o cristiano y amando las cosas de este mundo. Este sistema, este mundo pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Su palabra hará efecto en ti. Y si la palabra ha hecho efecto en ti, entonces tú odiarás a este mundo. Lo que el mundo ama, Dios detesta. Quiero hacer mención de unas palabras que dijo cierto predicador. La mentira seguirá siendo mentira, aunque todo el mundo la acepte.
La verdad seguirá siendo verdad, aunque todo el mundo la rechace. Entonces Pablo dice, el mundo crucificado a mí, el sistema de valores mundanos, dominado por el pecado, pierde ese atractivo en el creyente. Y no solamente eso, sino que Pablo dice, yo crucificado al mundo, ahí. La identidad del creyente ya no está atraída en los logros, títulos o profesiones que el mundo valora. ¿Se imagina usted que todo esto tuviera valor en la vida cristiana? ¿Cómo quedaría usted la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Pero no se trata por tus logros. El Evangelio se trata de la gracia que Dios, a través de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, ha derramado en la vida de nosotros. Es por gracia, no por obras. Y el mismo Pablo dice, si fuera por obras, entonces el siervo que estaba tan decidido en entregar su hijo para sacrificarlo, dice, tuviera de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Aparte de eso, que este mensaje del apóstol Pablo hace una confrontación de nuestro orgullo. Si la cruz es nuestra única gloria, todo mérito humano es descartado. Como Pablo debió decir, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, dice, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un día de estos, creo que algunos hermanos estuvimos ahí y alguien decía, hermanos, tome su mejor decisión ahora. Haga el esfuerzo de buscar a Dios en vida. Dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don, hermanos? ¿Qué significa don? Es un regalo, ¿verdad? Algo que se nos dio, algo que sin buscarlo se nos puso en nuestras manos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. De hecho, esto hace la transformación de nuestras prioridades. Si el mundo está crucificado para nosotros, nuestras metas y valores deben alinearse con el reino de Dios. Deben alinearse con el reino de Dios. Mateo 6:33. Y 2, rápidamente para ir avanzando. Pablo, en el versículo 15, él habla de la nueva creación como la verdadera identidad del creyente. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La de los ritos externos o la invalidez de los ritos internos. Los judaizantes insistían en la circuncisión como requisito para la salvación. Mas, sin embargo, Pablo desmantela esta idea, declarando que la verdadera identidad en Cristo no depende de rituales externos, sino de una transformación interna que tú y yo nunca hicimos, que tú y yo nunca buscamos, sino que gloriosamente, majestuosamente,
se hizo sin que nos diéramos cuenta. Te lo explico de esta forma. Este es un trabajo divino y glorioso. Funciona de esta manera. Dice la palabra que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Eso dice la palabra. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas sin embargo, si estábamos muertos en delitos y pecados, no buscábamos, no andábamos, no deseábamos. Simplemente, pero majestuosamente, Dios nos resucita y nos hace despertar en su gracia. Y cuando despertamos en su gracia, su palabra, nos gloriamos en ella. Y más adelante Pablo habla del verdadero Israel de Dios. Pablo indica que aquellos que viven por la fe, los verdaderos hijos de Abraham, son los verdaderos hijos de Abraham. Por lo tanto, también son los herederos de las promesas. Somos los herederos de la promesa. Yo quiero enfatizar este punto aquí. Cristo Jesús, algunos momentos antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos que se iba, pero no los iba a dejar huérfanos. También les hizo otra promesa: voy a preparar un para que donde yo esté, vosotros también estéis. Me voy, rogaré al Padre para que mi Padre que está en los cielos os envíe un consolador, el cual estará con vosotros todos los días. Esas promesas son tus promesas y son mis promesas. Son nuestras. Esa es la esencia de la nueva creación. La nueva creación no es una mejora del viejo hombre, no. Vuelvo y repito esto: la nueva creación no es una mejora del viejo hombre, es una nueva naturaleza, sino un nacimiento completamente nuevo. Si no, mire lo que dice Juan capítulo 3. Versículo 3 al 6. Y esto un versículo que usted conoce muy bien. Usted se recuerda de Nicodemos. En verdad te digo que el que no naciere del agua, el Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El judío no entendió y dijo: espera un momento, ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, ¿verdad?, voy a entrar a la panza de mi mamá? Jesús le dijo: no es eso. Juan 3 al 6. Y de hecho es el resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es decir, cambio en identidad y propósito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué dice, iglesia? Nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Se recuerdan cuando les decía que hay personas que pudieran decir: hermanos, pero es que este hermano tiene tanto tiempo, téngale paz? No, las cosas son hechas nuevas. Desde el momento en que Él te salva, desde el momento en que Él te sella, desde el momento en que Él te perdona, tú tienes una identidad totalmente diferente. Ahora soy hijo de Dios. Hijo de Dios no implica que mientras tú vayas haciendo las cosas, Él te va considerando. No, tú eres hijo de Dios desde el momento en que Él te selló. No hay excusa. Compórtate como hijo de Dios.
Comportémonos, iglesia, hijos de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De hecho, lo que decíamos antes estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Ahora somos vivificados con Cristo y sentados en lugares celestiales. Escuche bien esto no es un proceso. Este es un acto que parte el tiempo en un antes y un después. Es decir, ahora somos vivificados con Cristo y sentados en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Es decir, ahora te riges bajo un nuevo estándar de vida. Ahora me rijo bajo un nuevo estándar de vida. Como nueva creación, ya no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 del 1 al 5. Y para ir terminando el versículo 17, dice Pablo, él habla acerca de las marcas de Cristo en él, o es decir, en un siervo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo se refiere específicamente a las cicatrices físicas que lleva como resultado de la fidelidad del Evangelio. De la fidelidad del Evangelio. Estas marcas que incluían los azotes, apedreamientos, persecuciones, como nos dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Pablo está diciendo que estas son la evidencia de su compromiso con Cristo. Ahora yo quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuáles son las evidencias que tú llevas que demuestran que tú eres fiel servidor de aquel que murió por ti? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las que te hacen diferente al resto del mundo? ¿Cuáles? Porque deben haberlas. Debe haber una diferencia. Debe haber una evidencia que tú eres hijo de Dios. Si no la hay, pues perdóneme, pero usted está en serios problemas. Usted es parte del montón. Debe haber una evidencia. Y si quiere que sea más específico, usted debe mostrarse en cómo se comporta, cómo habla, cómo se dirige, cómo trabaja, cómo actúa, cómo responde. Su testimonio debe ser evidencia que usted es hijo de Dios y que por ende tiene una nueva naturaleza, cuyo sufrimiento lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, y usted también debe evidenciarlo que es hijo de Dios y que también con Cristo está juntamente crucificado y que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Deben haber evidencias, hermanos. Las marcas como identificación con Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dijo el Señor. Juan capítulo 15, versículo 20. ¿Han escuchado ustedes, para ir terminando, aquellos que vengan al Evangelio? Aquí las cosas, va a ver usted cómo van a cambiar. Ese es el mero Satanás hablando. Hermanos, quiero hacerte un llamado a la perseverancia. Pablo concluye con una advertencia a los Gálatas. Nadie debería dudar de su autoridad y de su compromiso con Cristo. ¿Sabe cuál es el llamado? El mismo. Que nadie dude de su llamado y su compromiso ante Dios. Esa es su tarea. No es la de los pastores, no es la de los líderes. Esa es su tarea. Es decir, iglesia,
usted debe luchar, usted debe trabajar tanto que usted pueda decir que nadie me cause molestia porque yo llevo las marcas de Cristo en mi espalda también. Ese es el testimonio, que soy fiel seguidor de aquel que murió en la cruz del Calvario. Si usted se avergüenza de decir eso, usted sabrá lo mejor. Estas marcas no solo autentican tu ministerio, sino que son un llamado a la iglesia a seguir un ejemplo. El costo del discipulado implica que van a haber lágrimas. ¿Va a doler? Sí va a doler. ¿Va a haber tristeza? Sí va a doler. Van a haber tristezas. Pero ¿sabe qué? Serán solamente en la carne, porque nuestro espíritu se regocijará en esos sufrimientos. Ojo, sufrimientos por causa del evangelio, no por cosas que por perdóneme la palabra, por nuestras terquedades hagamos, por causa del evangelio. Así es que, mis amables hermanos, terminamos esta hermosa carta diciendo esto: luchemos contra viento y marea para ser testigos o testimonio fiel del compromiso que tenemos con Dios. Luchemos tanto que un día podamos decir: hermanos, no me causen molestias, yo llevo las marcas de Cristo también en mi espalda. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hemos podido aterrizar con esta maravillosa carta. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Gracias por esta maravillosa carta que nos has permitido cruzar. Podamos tener siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, que seamos conocedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden ponerse en pie, hermanos. Nos despedimos cantando.